Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a reaccionar a Así es la vida. Un canal de YouTube que cuenta historias. Tiene como que, ¿cuántos? Tiene como que 2 millones y algo. Sí, algo Bueno, entonces vamos a comenzar. Hola, me llamo Marisa. Me gustaría... No, ya me comencé a reír. No, en serio, me dio risa el saludo que... Hola, soy Marisa. Chicos, ya regreso que me están llamando. Sigue reaccionando. Bueno, chicos, sigo yo. compartir contigo una historia acerca de cómo me hice amiga de la última persona que hubiera imaginado. Mi mamá luchó mucho tiempo contra el cáncer, pero lamentablemente no logró vencerlo. Así que, desde que tengo 13, solo hemos sido mi papá y yo. El primer año sin mamá fue toda una tortura para mí. Para los dos, supongo. A causa de mi dolor me convertí en un verdadero monstruo en casa y la lunática más rara en la escuela. Ahora puedo ver esas cosas tal como eran realmente, pero en ese entonces pensaba que estaba bien. Por ejemplo, recuerdo que un día tuvimos que hablar del viaje más memorable que habíamos hecho en frente de toda la clase. Todos decían cosas como, fui a este otro lugar con mis padres. Pero yo estaba atravesando el segundo mes sin mi mamá. Cuando llegó mi turno de hablar, dije que mi viaje más memorable había sido al cementerio. Todos se quedaron callados. El profesor me llevó a la oficina del director e intentaron convencerme de hablar con el psicólogo de la escuela. También me las ingenié para arruinar mis amistades. Tenía mucha envidia de todos los que aún tenían a su madre. Un día mis amigos intentaron entretenerme con una noche de películas y pizzas. No paraban de hablar de cosas triviales. Así que acabé gritándoles que la única manera en que podían entenderme era perdiendo a alguien cercano. Sin embargo, hubo un día que lo cambió todo. Regresé a casa de la escuela, Vamos a vestida reaccionar de a negro 5 como videos. siempre, y sentí algo Sea el cálido primero, ¿cierto, dentro de Gian? mí. Estaba oliendo el famoso pastel de carne de mi mamá. Pero cuando vi a una desconocida en la cocina, cocinando el plato de mamá, y a papá sonriendo como si nada y conversando con ella, la sensación agradable se transformó en una llama de rabia. Otra se Papá transformó en dijo que Goku. esa mujer, Rosy, era nuestra nueva ama de casa. Fui a mi cuarto sin decir nada. ¿Cómo se atrevía a cocinar las recetas de mamá? ¿Cómo se atrevía él a contratar a una mujer y dejarla hacer las cosas que mamá Ya. hacía? ¿Cómo ¿Cómo te va gustando el video? Bueno, más o menos he entendido que la historia es que ella se le murió la mamá por la culpa del cáncer. Entonces el papá contrató como una ama de casa. Y ahí ya sigue A la los historia. dos. Y no tenía a una sola persona para hablar. Sin La otra historia mejor se llama Revisé la laptop de la novia de mi papá. encendí la laptop y escribí todo lo que había dentro de Ay, no me hagan desorden. Pero un momento. Bueno, ya. mí. Y sabes, pasar todo a un texto me hizo sentir diferente. A partir de esa noche, creé mi propio blog personal. Hasta había algunas personas que comenzaron a comentar mis publicaciones y a escribirme. Una de ellas era una chica que también había perdido a su madre y parecía sentir lo mismo que yo. Con el tiempo nos hicimos amigas. Y nuestra nueva ama de casa, Rosy, se esforzaba mucho en conocerme. Siempre me preguntaba cómo había estado mi día, qué me gustaría cenar y todo eso. Y eso me volvía loca. Creo que quería ser mi amiga, pero lo cierto es que no me interesaba. Ella estaba lejos de ser la persona que más me agradaba en ese entonces. Me parecía demasiado sonriente, considerando que trabajaba para una familia dañada. Aunque mi amiga de internet, que por cierto se llamaba Claire, decía que Rosy solo intentaba mejorar nuestras vidas, me parecía que se involucraba demasiado para ser solo, ya sabes, una ama de casa. Recuerdo un día en particular donde me molestó demasiado. Decidió que me vería bonita de rosa y me regaló una blusa horrible. Al principio intenté ser amable y le dije que apreciaba mucho el regalo, pero ella insistió en que me la probara.
No quería parecer una cerdita. Nunca usaría algo así. Le respondí que mejor no. Ella siguió repitiendo lo bien que me quedaría y hasta papá la apoyó. Eso me molestó tanto. Les grité que odiaba ese color y destruí la blusa ahí mismo, frente a Rosy y papá. Ellos quedaron sorprendidos. Rosy se ofendió y hasta lloró un poco. A partir de ese momento, prácticamente dejamos de hablar. Un par de meses después, mientras seguía sin cruzar palabra con ellos, me dijeron que se habían enamorado y que Rosy se mudaría con nosotros. ¿De qué? Se enamoraron, Meses Sí, pero después, es que no mientras está seguía bien. sin cruzar palabra con ellos, me dijeron que se habían enamorado y que Rosy se mudaría con nosotros. No hace falta decir que quedé Estas son devastada historias de al la oír vida eso. real. Les grité que odiaba a Rosy y que nunca reemplazaría a mamá, que detestaba que cocinara las recetas de mamá, y también le dije a papá que ya no era un padre para mí. Me encerré en mi habitación durante casi 2 días y Claire era la única persona con la que hablaba, o mejor dicho, con la que me escribía. Deseaba tenerla conmigo, pero ella vivía lejos. Me prometió que nos conoceríamos pronto, y esas eran las únicas noticias positivas e inspiradoras que había en mi vida. Hay algo más que debería saber acerca de Rosy. Un día, fui a buscar un libro que necesitaba el cuarto de papá, cuando noté que mi blog estaba abierto en la laptop de ella. De pronto, lo comprendí todo. Fui con Rosy a toda velocidad y le pregunté sin rodeos qué sabía de mi página. Suspiró y me confesó que ella era la chica con la que había hablado todo ese tiempo. Nunca me había mentido con respecto a lo que me había contado. Solo quería apoyarme. Había encontrado mi blog y decidió que era la única forma de hacerlo. Vaya sorpresa, ¿cierto? Bueno, para mí lo fue. Sentí que mi vida se había arruinado una vez más. Acababa de perder incluso a mi amiga de internet. No podía creer que todo eso estuviera pasándome. Corrí de regreso a mi cuarto. Moría de ganas de quejarme con alguien, de contar lo que había ocurrido. Pero ya sabes, me había quedado sola. No tenía con quién hablar. Al rato, papá llamó a mi puerta. Dije que no quería tenerlo cerca, pero en el fondo lo extrañaba y quería que estuviera para mí. Conversamos, pero no comenzó a hablar de Rosy, sino de mamá. ¿Por qué? De pronto, comprendí que papá también la amaba y la extrañaba, que no hacía lo que hacía para traicionar su memoria. Solo buscaba que los dos les pudiéramos recomiendo seguir este canal. adelante. Cuando estaba por irse de mi habitación, me dijo que si de verdad odiaba tanto a Rosy, no se casaría con ella, porque yo seguía siendo la persona más importante para él. Desde entonces, he pensado en toda la situación una y otra vez, y llegué a la conclusión de que teníamos que hablar de todo lo que había ocurrido. Seguía culpando a Rosy por lo que había hecho, pero quería que papá fuera feliz. Y, como íbamos a convertirnos en una familia, tuve que encontrar la manera de perdonarla. ¿Tienes alguna opinión de lo que debería hacer con todo esto? Siéntate. Bueno, vamos a ver otro. Hola, mi nombre es No, Chloe. vamos a ver Y cómo desde se que llama murió este. mi madre, He tenido otra familia de acogida y he vivido muchas cosas, creo yo. me vi obligada a cambiar de familia de acogida varias veces. Y sinceramente, fueron un par de años difíciles. Mi mamá era una buena persona cuando no estaba bebiendo. El problema era que ella bebía casi todo el tiempo. Honestamente, todos en nuestra familia la odiaban y no querían tener nada que ver con ella porque siempre estaba pidiendo dinero y causando problemas a todos. Así que tuvimos casi cero contacto con alguien más. Cuando tenía 14 años, ella fue al hospital y murió. No podía creerlo y estaba en una bruma, así que era difícil entender qué hacer a continuación. Al principio querían que me mudara a la casa de mi abuelo, pero él dijo que nunca quiso tener nada que ver con mi madre o conmigo. Ni siquiera vino al funeral. Casi nadie lo hizo, de hecho. Solo éramos yo y la familia de su hermano. Tenía una esposa
esposa y una hija un año más joven que yo. Nadie incluso habló y me sentí tan sola. La familia de mi tío decidió llevarme, aunque sinceramente realmente no querían. Yo tampoco quería hacerlo, porque sabía que en secreto me odiaban a mí y a mi mamá. Tenían todas estas reglas para mí que nunca tuvieron con su propia hija. Compartimos una habitación y ella se enojaba si tocaba sus cosas, aunque necesitara algo. Por ejemplo, una vez realmente necesitaba calcetines porque cada par que tenía era viejo y tenía agujeros. Así que tomé prestados unos suyos y no tuve tiempo de preguntar por qué llegaba tarde. Luego les dijo a sus padres que estaba robando sus cosas y se enojaron conmigo, aunque intenté explicarme. No quería pasar tiempo en casa, así que me quedaba fuera hasta altas horas de la noche. Y cuando volvía a casa, mi tío se enojaba conmigo y luego no me dejaban hacer casi nada. Básicamente solo podía comer y dormir en su casa. Ni siquiera tenía suficiente ropa para ir a ningún lado. A veces cenaban en familia y ni siquiera me invitaban, así que en vez de eso comía sola en mi habitación. No era como si estuvieran en contra de que yo estuviera con ellos, pero en secreto lo estaban. Lo único que ayudó fue mis amigos de otras ciudades. Ya sabes, hablamos a través de Facebook. Realmente me ayudaron cuando me sentía deprimida o cuando quería llorar, que era casi siempre. Debido a que las condiciones eran malas en la casa y no tenían suficiente dinero para cuidarme, pronto me pusieron casi en no me está cuidado de gustando. crianza. De repente estaba viviendo en una casa completamente diferente, con una familia completamente diferente y era aún más loco. Estas personas, el señor y la señora Collins, tenían otros 2 hijos adoptivos y estaban un poco nerviosos y agresivos. Me miraban como si fuera su enemigo y nunca hablábamos. Al mismo tiempo, los Collins se gritaban el uno al otro todo el tiempo, como si gritaran más de lo que hablaban. Discutían constantemente y me preguntaba cómo personas como ellos podrían convertirse en padres adoptivos. Probablemente lo hicieron por el dinero porque no nos proporcionaron nada más que comida. Eran estrictos también, incluso nos quitaron nuestros teléfonos, así que también perdí a todos mis amigos en línea. Solo nos permitían usar el refrigerador hasta cierta hora del día, así que si teníamos hambre, teníamos que lidiar con eso. Pero no lo hicimos, y así fue como comenzó mi amistad con mis nuevos hermanos adoptivos. Una noche, Dylan, un niño que vivía con nosotros, quedó castigado y no lo dejaron comer durante mediodía o algo así. Dylan estaba acostado en su cama y tenía tanta hambre que no podía moverse. Entonces le pregunté al otro niño, Andrew, acerca de entrar a escondidas a la cocina y conseguirle comida a Dylan. Esa fue la primera vez que me habló Andrew. Se quedó atento mientras yo, muy lentamente, abría la nevera y tomaba un poco de comida para Dylan. Unos pedazos de pan, queso y salchichas para que los Collins no se dieran cuenta. Cerré la puerta sin hacer ruido y Andrew me hizo un gesto para que me escondiera. Los dos nos escondimos debajo de la mesa y nuestro padre adoptivo entró a la cocina para comer algo. Nuestros corazones latían con fuerza. Finalmente se fue y en silencio volvimos a nuestra habitación y le dimos comida a Dylan. Estaba extremadamente agradecido y esto cambió todo. Después de eso, todos nos hicimos amigos y nos defendíamos. Un día, Andrew estaba castigado y era su turno de tener hambre durante la noche. Esta vez, Dylan y yo nos colocamos en la cocina. Dylan golpeó accidentalmente una silla con el pie y nuestros padres adoptivos vinieron a ver qué sucedía. Dylan se escondió debajo de la mesa, pero yo no pude hacerlo a tiempo. El señor Collins me atrapó, me gritó durante 1 hora y me encerró en mi habitación durante todo el día siguiente. En ese momento, Dylan y Andrew no pudieron ayudarme. Realmente ayudaba a tener finalmente amigos, pero no duró mucho. Pronto nos reubicaron nuevamente. Prometimos mantenernos en contacto el uno con el otro, pero era muy difícil y temía no volver a verlos ni volver a saber de ellos. Fue horrible reubicarme por 3ª vez y no podía imaginar qué tipo de horrores tendría que soportar. Llegué a mi próximo hogar para encontrar una mujer soltera llamada Susan. Tenía miedo de ella y no hablaba mucho, y sentí que no podía confiar en ella al principio. Estaba entendiendo y me dejó tener mi teléfono e incluso salir. Pero tenía A mí reglas. sí me gusta Tenía muchas gustando. tareas en la casa No, a mí y las casi no. hacía porque no quería cambiar de casa otra vez, ya que era así. Simplemente tener acceso a la comida y no ser gritada todos los días se sintió realmente bien.
Aún así, a menudo me comportaba mal y era grosera con ella, y a veces incluso me negaba a hacer mis tareas, pero ella seguía siendo amable conmigo sin importar qué, así que comencé a confiar más en ella. Susan se encariñó conmigo y yo con ella. Ella fue amable conmigo. Eventualmente me dijo que su hijo murió hace unos años y que quería pasar tiempo con niños porque no quería estar sola. No tenía otra familia. Honestamente, Susan comenzó a recordarme a mi madre. Una vez accidentalmente la llamé mamá y pensé que se enojaría, pero en cambio sonrió y me abrazó. Después de unos meses en su casa, intenté encontrar a Dylan y a Andrew en Facebook. Encontré a Andrew y estaba muy feliz. Le pregunté si sabía algo sobre Dylan, pero lamentablemente no lo sabía. Seguí viviendo con esta señora durante un año y sinceramente la amo mucho. Quería recibir más niños, pero no habría podido cuidarlos. Y entonces Susan me dijo algo hermoso. Me preguntó si quería que me adoptara. Y le dije que sí, sin dudarlo. Sin embargo, tenía una condición. Me pidió que comenzara a estudiar más para poder tener un futuro mejor y tal vez ayudarla cuando fuera demasiado mayor para cuidar de sí misma. Por supuesto que acepté, porque era bueno que alguien finalmente creyera en mí. Después de todo esto, decidí convertirme en trabajadora social una vez que creciera. Honestamente, lo tuve mucho mejor que la mayoría de los niños en cuidado de crianza, y quiero ayudarlos tanto como pueda. Estoy agradecida de que hayas escuchado mi historia y Tan bonito que quisiera ayudar a los niños. Mis padres crearon una cuenta falsa para controlarme. Mi primo está mentalmente enfermo y nadie lo notó. Mi mamá me enseñó a manipular a los hombres por dinero. ¿Cuál de las tres? Es cualquiera de estos dos. Hola amigos, me llamo Madison. Sé que la historia Se llama Mis padres crearon una cuenta falsa para controlar. que voy a contarles ahora es muy controversial. Cosas como estas están muy lejos de lo normal y mis padres y yo somos conscientes de lo terrible que puede sonar. Pero todo esto ocurrió de verdad. Todo comenzó cuando conocí a un chico en Instagram. Dejó me gusta a alguna de mis fotos y poco después me escribió por un libro que había mencionado en una de mis publicaciones. Hablarme de literatura es la manera más rápida de ganarse mi corazón. Sé que suena tonto, pero es verdad. Le respondí y comenzamos a hablar. Se llama Shine. Tenía mi edad. Y era lindo. Debo agregar que no hubo nada de coqueteo de su parte a lo largo de toda la historia. Se limitaba a ser amable, yo le daba señales, pero él no respondía. En ese momento me molestaba, pero ahora me siento aliviada. En fin, le conté cosas de la escuela, de mis amigos, mi familia, cosas que hacía. Intentaba mostrarme dulce e inteligente. Y mientras tanto, esto es lo que ocurría entre mis padres y yo en aquel entonces. Verás, ellos nunca entendieron el concepto de espacio personal. Siempre decían que no debe haber secretos en nuestra familia, que debemos compartirlo todo y que tenemos que confiar en nosotros más que en ninguna otra persona. Y a veces esa manera Chicos, ya volvemos. mucho en la vida. Chicos, ya hemos vuelto. Siempre encuentro apoyo y consuelo en ellos. Tampoco es que supiera que las cosas podían ser diferentes. Las cosas siempre habían sido así para mí. Pero todo cambió cuando llegué a los 14. Estaba creciendo y por encima de cualquier otra cosa sentí una enorme necesidad de espacio personal. Supongo que muchos de ustedes se identificarán con eso. No se trataba de hacer algo a escondidas, más bien de una sensación. Necesitaba un espacio psicológico, supongo. Dejé de compartirlo todo con mis padres y como ejemplo más básico, comencé a cerrar la puerta de mi habitación, que de niña se mantenía abierta en todo momento. Ellos podían pasar y entrar y no había ningún problema hasta ahora. Mis padres no lo comprendían. Tuvimos varias conversaciones al respecto, no peleas, pero tampoco charlas agradables. Les expliqué que necesitaba un espacio personal, pero actuaron como si esas palabras no existieran en el idioma español. Uf, lo siento, me estoy desviando, pero es que todo esto me molesta desde hace Habla tiempo. muy rápido. Como decía Shane y yo comenzamos a mensajearnos, no respondía de inmediato como mis otros amigos. A veces tardaba horas enteras, pero no me importaba, se parecía tanto a mí. Todo lo que decía era muy adecuado, como si supiera exactamente cómo ganarse mi confianza. Ni siquiera noté el momento en que comencé a contarle todo acerca de mi vida. Generalmente necesito más tiempo para volverme cercana con alguien. Todo iba perfecto. Sean vivía en otra ciudad y nunca hablamos sobre conocernos, pero comencé a pensar en él todo el tiempo. Y sé que esto es una locura, pero ocurrió en solo una semana. Después desapareció. Sí, me escuchaste. Dejó de escribirme.
Se desvaneció. Quedé devastada. ¿Acaso soy tan fea y aburrida y es imposible hablar conmigo más que unos días? No me lo esperaba para nada. No parecía harto de mí. Mientras más lo pensaba, más complicada se ponía la cosa. Nunca me había sentido tan mal en mi vida. Entré a su cuenta todos los días, pero no había cambios. Nada de fotos nuevas, nada de historias, nada. Y las personas que realmente me ayudaron a superar ese horrible momento fueron mis padres. No me obligaron a ir a la escuela, se mostraban tiernos e intentaban distraerme. Un día los dos se tomaron el día libre para que pudiéramos viajar a la playa, que no está tan lejos de nuestra ciudad, y pasar el día juntos. No podía dejar de pensar en lo afortunada que era por tener padres como ellos. Pasando un tiempo, me sentía más despejada y un poco mejor, así que decidí investigar. Solo tenía unos pocos seguidores. Era la primera vez que revisaba quiénes eran las personas y... eran todas cuentas de spam. Como si fuera poco, solo tenía unas pocas fotos en su cuenta. Ahora que las miraba bien, parecían bastante genéricas. Una foto de un atardecer, el libro por el que me había escrito y no mucho más. No me juzguen, por favor. Nunca había cuestionado de la existencia de Sean cuando conversábamos. Sonaba tan real. Estos hallazgos no me hicieron más feliz. Entonces yo no había sido el problema. Pero ¿qué clase de persona malvada haría algo así? Me ahogaba en mis propios pensamientos, aunque pronto todo se aclararía. Ese mismo día, papá llegó a casa con un regalo. Era un tocadiscos muy raro que yo siempre había querido. Ese fue el momento en que por fin me sentí feliz. Pasé toda la tarde escuchando música en mi cuarto. Ya teníamos otros reproductores viejos que se habían roto tiempo atrás. Este era tan caro que ni siquiera había pensado en decirle a mis padres que lo quería. Fue en ese pensamiento el que me dio la indicación. Había cientos de tocadiscos y papá me había comprado exactamente el que yo quería. La única persona a la que le había pasado el enlace era Sean. Todo el rompecabezas se armó frente a mí. No tenía otra evidencia, pero la sola idea era tan impactante que me puse como loca. Corrí llorando y gritando al cuarto de mis padres. Los desperté y les exigí una explicación. Me escucharon con cara de cansancio. Mamá dijo que solo era una coincidencia que tranquilamente podía ocurrir. Y papá se cubrió la cara con las manos y gritó que ellos eran los culpables. Bueno, nos esperaba una larga noche. Les grité que estaban enfermos y que ya no quería ser su hija. Ellos se sentían pésimo. En un momento me sentí tan exhausta que me senté y me cubrí la cara con las manos. Fue entonces cuando ellos comenzaron a hablar. Resulta que cuando mi punto de vista sobre el espacio personal cambió, ellos entraron en pánico. No entendían lo que ocurría, así que asumieron lo peor. Como que tenía algo que ocultar, algo terrible por supuesto. Y aún no puedo creerlo, pero idearon un plan. Crearon una cuenta falsa y me escribieron en nombre de otro adolescente. Ya saben el resto. A medida que avanzó la semana se sintieron peor y peor. Los notaba avergonzados y disgustados. Mi papá me dijo más tarde que no pensaban que sería tan terrible cuando comenzaron a hacerlo. La única salida que se les ocurrió fue dejar de escribirme y desaparecer. Y luego, cuando vieron lo mal que me sentía, intentaron corregir sus propios errores, pero las cosas no mejoraron. El tocadiscos fue un acto de desesperación. Papá no sabía que era tan difícil de encontrar, así que no asumió que la evidencia llevaría a ellos. Después de haber descubierto todo eso, no les hablé por varios días. Solo iba a casa a dormir, mientras buscaba opciones para mudarme. Pero después de todo, estaban muy arrepentidos y se dieron cuenta de que había sido un error. Y todos cometemos errores. Creo que esta historia cambió su manera de ver las cosas y ahora estamos bien. Muchas gracias por escucharme. Si algún... Dice mi primo está mentalmente enfermo. Mi papá decidió probar que tenía... Ya. Pues lo haré, creo yo. ¡Hey, chicos! Soy Tenemos Stanley. 44 videos. Y este es mi papá. Vamos 4, con He este es el estado un cuarto. poco triste recientemente porque ya no tiene permitido retarme. Esto puede sonar un poco extraño para ti, pero una vez casi pierdo a mi papá y me morí del miedo. Esta es mi historia. Cuando yo nací, mi papá ya tenía 50 años. Yo era un bebé muy esperado para él. Probablemente por eso siempre ha sido demasiado entusiasta con las cosas que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, cuando era niño, mi papá pasaba mucho más tiempo conmigo que mi mamá. Él fue quien me enseñó a caminar, a leer, a andar en bicicleta y todo lo demás. Y yo estaba feliz de tener a mi papá cerca. Pero a medida que crecía, su atención se había vuelto muy irritante. Cuando mis amigos venían a jugar videojuegos, por ejemplo, mi papá se unía a nosotros.
O ¡Qué cuando nos cool! reuníamos para prepararnos para participar en un concurso de patinetas, papá se compró una patineta e insistió que le enseñara a usarla. Al principio mis amigos dijeron que se sentían incómodos porque mi papá siempre andaba con nosotros. Pero cuando empezó a usar exactamente la misma ropa que yo, todos en la escuela empezaron a burlarse de mí, llamándome el hijo de un tipo raro. Por supuesto me sentía avergonzado. Una vez intenté explicarle a mi papá que no quería que se comportara así, pero probablemente elegí un mal momento para hacerlo. Era cerca de la noche y ya era tarde para ir a ver a mis amigos, así que tenía mucha prisa cuando me encontré con mi papá con una pelota de baloncesto en el patio trasero de nuestra casa. Quería pedirle prestado su coche para poder llegar más rápido con mis amigos, pero él me dijo que solo podía pedirlo prestado si le ganaba, en un juego breve. De verdad necesitaba su coche, así que tuve que acceder. Y como estaba apurado, perdí por 2 puntos en el primer minuto. Papá dijo que lo sentía, pero como no había ganado, no podía tomar el carro. Honestamente no quería gritarle, pero esto, junto con su abrumadora necesidad de ser mi amigo y sus estúpidas bromas inoportunas, finalmente me habían vuelto loco. En realidad no puedo recordar exactamente lo que salió de mi boca, pero definitivamente le dije muchas cosas ofensivas y luego me fui a ver a mis amigos. Estaba muy enojado. De alguna manera me las arreglé para evitar hablar con mi papá por los siguientes 2 días. De vez en cuando pensaba que probablemente debería disculparme, pero al mismo tiempo sentía que yo tenía razón. Lo que sea que pase, será lo mejor, ¿no? Pero una noche mamá tocó mi puerta y me dijo que necesitábamos hablar. Después de esa charla me No, sentí sí como está si fuera joven. la peor persona del Sí, mundo, se ve bastante porque mi mamá joven. me había explicado por qué mi papá estaba siendo tan molesto. Me dijo que él tenía cáncer y que sabía que iba a morir muy pronto, como en menos de un año probablemente. Así que quería pasar tanto tiempo conmigo como pudiera. No quería que yo supiera de su estado de salud porque no quería que yo me perdiera de mi vida de adolescente por estar con él debido a su enfermedad. Mamá me dijo que ellos habían estado al tanto del diagnóstico de mi papá hace 2 meses, que él ya había estado bajo el tratamiento varias veces, pero las perspectivas, por desgracia, seguían siendo decepcionantes. Por eso, papá quería tanto que lo recordara como un viejo activo y genial. Esa fue la peor noticia que me habían dado. Claro, le prometí a mamá que guardaría el secreto de que ya sabía todo y que sería más amable con papá. Pero, ¿sabes? Eso era innecesario. Sería amable con él aunque no me lo hubiera pedido. Tuve toda la noche para pensar en esa situación y al día siguiente disculparme con mi papá fue literalmente lo primero que hice. Desde entonces me he vuelto más paciente con sus rarezas. Pero ahora se me había hecho muy difícil hacerlo porque recién había conocido a una chica. Su nombre era Jess. Nos habíamos conocido en una cafetería ¿Jess y o cuando la vi Jessica? pensé que era la Se chica llama más hermosa Jess. que había visto. Me tomó 4 días encontrar el valor para hablar con ella y me sentí Porque como a si la fuera el Jessica hombre se más le feliz de dice la Jess. ciudad cuando ella aceptó salir conmigo. Porque a la Jessica Luego se le arruiné dicen nuestra Jess. primera cita y la segunda también. Y me perdí la... Habíamos conocido en una cafetería y cuando la vi pensé que era la chica más hermosa que había visto. Me tomó 4 días encontrar el valor para hablar con ella y me sentí como si fuera el hombre más feliz de la ciudad cuando ella aceptó salir conmigo. Pero arruiné nuestra primera cita y la segunda también. Y me perdí la tercera. No quiero Me contar llamaron, el detalle chicos, ya vengo. todo, pero él ¿Sigue jugó usted un allí? papel en esto. Bueno. Verás, necesitaba algo de mí justo al mismo tiempo que yo iba a esas citas. Y, teniendo en cuenta su condición, no podía negarme a pasar tiempo con él. Así que, como la decepcioné constantemente, Jess se había cansado de que yo llegara tarde todo el tiempo y me dejó. Estaba devastado y enojado con la situación tal como era y enfadado conmigo mismo por ser tan incapaz de manejar mis relaciones con la gente. Aparentemente mi estado de ánimo se había reflejado en mi cara, porque finalmente papá descubrió que había tenido mala suerte con el amor. Trató de animarme y fuimos a las montañas a hacer senderismo. ¿Sabes? Era casi físicamente difícil estar a solas con mi papá. Quiero decir, no había ni un alma ahí y me sentí tan triste. Sabía que algún día se iría, así que traté de recordar cada detalle de esa caminata. Por la noche, cuando estábamos sentados junto a la chimenea asando unos hot dogs, papá decidió contármelo todo. Fue una conversación difícil entre 2 hombres y sentí que había envejecido en pocos minutos. Había estado tratando de no llorar, pero las lágrimas me corrieron por la cara.
pesar de que ya sabía de su enfermedad. Era difícil oírlo de él. No sé por qué, pero no podía admitir que ya lo sabía todo. Apenas podía hablar, si soy sincero. Dios, aunque esta charla ocurrió hace un par de meses, todavía es difícil recordarlo todo. Chicos, ya regresé. Chicos, este video ya se está durando, Terminó miren. diciendo que ya no iba a insistir en que pasara tiempo con él. Su viejo enfermo. Pero esa vez, en verdad, quería estar con él por mi cuenta y hacerlo sentir como si fuera el mejor papá y el mejor amigo de la historia. Ay, pobrecito. A la mañana siguiente decidimos cruzar a nado el lago cercano. No fue idea mía, pero prometí ser de apoyo. Y yo estaba liderando ese reto, por cierto. Pero cuando terminé, de repente me di cuenta de que papá no se veía bien. Tuvimos que correr al hospital tan rápido como pudimos. Papá incluso estaba perdiendo y recuperando la conciencia un par de veces mientras conducía, y eso me asustó mucho. Todo el camino estuve rezándole silenciosamente a Dios para que no se llevara a mi papá. Fue solo cuando estuve ya en el hospital que me di cuenta de cuántas normas de tránsito y de velocidad debía haber violado para salvar a mi viejo. Esa vez tuvimos suerte y papá sobrevivió. Los médicos prometieron que viviría un poco más. Sin embargo, definitivamente él necesitaba parar todos estos retos, como decían. Bueno, esa parte me parece bien. Ahora estoy listo para probar mi suerte con Jess una vez más. Y papá dijo que estaría feliz de conocer a mi novia, quien quiera que fuera. Si te ha gustado mi historia, haz clic en el botón de me qué gusta triste. para que pueda verlo. Ajá. Y no dudes. Que es el último. Hola, Chicos, este soy va a ser el Samantha. último video. Durante años, el mi paseo mamá me me enseñó gustó, a pero está odiar a un poco- todos los hombres es un poco y a triste. usarlos. Y lo hice, hasta hace poco, cuando todo cambió. No solo para mí, sino también para ella. Verás, mi mamá es una mujer extremadamente hermosa. Pero por alguna razón siempre tuvo mala suerte con los hombres. Ellos le han mentido y la han usado. Incluso mi papá se fue tan pronto como escuchó que estaba embarazada. Esto llevó a mi mamá a enojarse mucho con ellos, pero continuó cuidándose, vistiéndose y siendo súper bonita. Usó eso para vengarse de los hombres. Iba con ellos a restaurantes caros y hacía que pagaran por todo. Luego de un tiempo, simplemente los dejaba. Ella comenzó a enseñarme las mismas cosas y me da vergüenza admitir que seguí su ejemplo. Por ejemplo, actué como si me gustara un chico y él me llevó al cine y pagaba cuando salíamos a tomar un café. Una vez le dije que quería un hermoso y costoso vestido para mi cumpleaños y él gastó todos sus ahorros para comprarlo para mí. Poco después de eso, le dije que todo había terminado y lo bloqueé en todas las redes sociales. Hice que otro chico cantara una canción para mí frente a todos y luego me burlé de él. Básicamente, hice mucho eso y mi mamá siempre me apoyó. Sin embargo, me di cuenta de que estaba equivocada cuando conocí a Timothy. Planeaba hacer lo mismo con él, pero él era diferente. Planeamos encontrarnos en un café y cuando lo hicimos, él dijo, oye, vayamos a una galería de arte. Estaba interesada porque nadie nunca me había pedido que fuera a un lugar como ese. Fuimos allí y comenzamos a ver pinturas y también cosas de arte moderno. Y al principio pensé, esto es muy aburrido. Pero luego comenzó a hacerme preguntas sobre cómo me hicieron sentir esas obras. Después fuimos a un café y no pude dejar de hablar con él, porque escuchaba todo lo que decía y hacía preguntas muy interesantes, y eso me gustó. Al final de la cita, pagó todo por mí y sentí que quería estar con él, pero Estaba como no como enamorada. antes. Realmente quería estar con él. Cuando le conté a mi mamá sobre él, ella dijo, está bien, pero pude ver en sus ojos que no estaba contenta con eso. Supongo que tenía miedo por mí, pero no podía expresarlo correctamente. Continué saliendo con Timothy y a veces simplemente pasábamos el rato en algún lugar del parque y hablábamos mucho. Nunca me cansé
cansaba de hablar con él. Mi mamá comenzó a actuar como siempre lo hacía cuando estaba ofendida o molesta. Ella olvidaba prepararme el desayuno o comentaba que había aumentado de peso, pero nunca decía que estaba molesta directamente. Luego me sorprendió y me pidió que invitara a Timothy a cenar con nosotras. Yo estaba tan feliz, pero por supuesto no noté que todo era una trampa. Llegamos a casa y no había comida. Mamá dijo, lo olvidé, ¿y si pedimos una pizza? Me estaba molestando. Olvidé mi tarjeta de crédito en el trabajo. Timothy, ¿puedes pagar la pizza, cariño? Estaba furiosa. Después nos fuimos y Timothy estaba súper confundido. Le conté todo sobre mi mamá y sobre mí. Y se sorprendió, porque siempre me había visto como una niña buena y amable. Después de un tiempo, mamá estaba de acuerdo en que saliera con Timothy, pero le pidió el número de teléfono de sus padres para poder llamarlos en caso de una emergencia. Estaba feliz, pero, por supuesto, esa fue otra trampa. Verás, el padre de Timothy había estado soltero por muchos años. Entonces, después de un tiempo, Timothy llamó y me preguntó por qué su padre tendría una cita con mi mamá. Me enfrenté a ella por eso, pero ella dijo, bueno, si tú puedes hacer lo que quieras, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Timothy dijo que deberíamos evitarlo porque su papá era un hombre inteligente y sabría lo que estaba sucediendo. Entonces, después de su cita, mi mamá llegó a casa y estaba radiante de felicidad. Ella comenzó a cantar y también me trajo un delicioso pastel. Estaba sospechosa, porque generalmente ella no se sentía feliz después de sus citas. Y luego llegó otra cita, y otra, y muchas más. Y después de cada una, ella estaba feliz y era amable. Era extraño. Incluso dejó de vestirse como solía hacerlo y se sentía bien con un simple par de jeans. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella no me miraba a los ojos, solo giraba su cabello con el dedo y decía, nada, con una voz muy dulce. Definitivamente estaba planeando algo malo. Le dije a Timothy que necesitaba alertar a su padre lo antes posible, y él aceptó de mala gana. Más tarde, dijo que su papá estaba muy triste, porque él, al igual que mi mamá, siempre había tenido mala suerte con las mujeres. Así que decidió suspender las citas y decirle a mamá la razón. Me sentía aliviada, hasta que llegué a casa y mi mamá no estaba allí. Pensé que tal vez llegaría tarde del trabajo o que estaba haciendo otra cosa. Pero cuando era así, generalmente llamaba. Pensé que no era la gran cosa, así que esperé. Traté de llamarla, pero no hubo respuestas. Bueno, esperé un poco más, pero comenzó a hacerse tarde. Llamé de nuevo, sin respuesta. Comencé a entrar en pánico, así que fui a su trabajo y pregunté a las personas que todavía estaban allí si mi mamá estaba en el lugar. Pero dijeron que no y que ella había estado muy molesta ese día. Inclusive había peleado con todos. Mamá nunca discutía, solo era pasivo-agresiva, ¿sabes? ¿Qué estaba pasando? Llamé a todos sus amigos y nadie sabía dónde estaba. Ella se enamoró de... Sí, ella se enamoró, pero como él le dijo que no quería, Pues vamos a ver qué pasó. Sí. que no quería, como el papá de Timoteo, como se llame, y él dijo que no lo quería porque siempre tenía más suerte con las mujeres y por eso ella se enfadó. Había perdido toda esperanza, así que decidí llamar a Timothy. En silencio, escuchó mis gritos de pánico y dijo que le preguntaría a su padre al respecto. Pronto, Timothy y su papá llegaron en un automóvil. Su papá dijo que tal vez ella podría estar en uno de los lugares donde solían verse en citas. De repente me di cuenta de lo parecidos que eran Timothy y su papá. Él también llevaba a mi mamá a lugares muy geniales y románticos. Ella disfrutó especialmente un mirador, así que condujimos allí. Cuando llegamos, el papá de Timothy dijo que debería ir sola. Lo hice, pero estaba muy nerviosa. Finalmente llegué al piso superior y mi mamá estaba sentada allí, mirando las luces de la ciudad. Estaba sollozando y un poco borracha. Me acerqué a ella y le pregunté qué pasaba. Se sorprendió de que la encontrara.
Le dije que el padre de Timothy estaba allí. Se mordió el labio y preguntó, ¿él está aquí? Dudé porque tenía miedo de que ella todavía lo lastimara. Y también era egoísta porque no quería que saliera con el papá de mi novio. Pero lo superé y le pregunté si realmente le gustaba, no como todas las otras veces. Ella sintió y dijo, él es diferente. Le respondí, lo sé. Llamé al padre de Timothy y le pedí que viniera. Él lo hizo. Retrocedió unos pasos y los dejé hablar. Mi mamá volvió a tener esa mirada radiante que tenía cada vez que se encontraba con el papá de Timothy. Y luego se besaron. Así que volví directamente al auto porque... ¡Ew! Entonces, ahora salgo con Timothy y mi madre sale con su padre. Es raro. Si se casaran, técnicamente nos convertirían a mí y a él en medio hermanos o algo así. Pero mamá encontró su felicidad y cambió. De la misma manera que yo lo hice. Ella no es perfecta. Y yo tampoco. Creo que las dos aprendimos a comprometernos y a escucharnos mejor. ¿Tus padres actúan de manera extraña algunas veces? Como si fueran adolescentes y no adultos. Chicos, díganos en los comentarios qué aprendieron de eso. ¿Qué lecciones aprendieron? Y nos veremos en un siguiente video. Adiós.